¿Cómo va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, dado que bueno, me estaba por ir para mi casa, ya me había puesto la campera, había apagado las luces del taller, todo. Cuando me di cuenta que, bueno, estuve limpiando el banco para los amigos que por ahí les gusta, se quedan, se hizo una tarea larga, entre que uno habla, presenta, dice, cuenta la historia de alguna herramienta, en fin. Se va pasando el tiempo y nada, uno no se da cuenta. Pero tomé conciencia de que había mostrado una tenaza Knipex que de muy vieja generación que bueno, no cortaba nada, absolutamente nada. Y dije, no puedo dejar a los amigos así, así que nada, le voy a pegar una afiladita, porque bueno, no es lógico que una herramienta que tengo acá en el taller no corte. Tengo otra que está en iguales condiciones. Esta no es Knipex. La Knipex, previamente a afilarla, le voy a enderezar sus palancas, que están dobladas, producto de bueno, esa tenaza era de mi vieja y nada, la recontracastigué cuando era chico. Y bueno, ante la ausencia de otras herramientas utilicé esa. Así que bueno, voy a agarrar esta, que está en igualdad de condiciones, no corta ni conversaciones, y le vamos a pegar una afiladita a ver hasta dónde la podemos mejorar. La Knipex, para afilarla, primero le voy a enderezar, a ver si la encuentro, le voy a enderezar sus palancas porque ya están chocando una con otra y bueno, no permite el registro del afilado. Así que bueno, me saco la campera y vamos a ver si le damos un poco de filo a esta tenaza. Voy a colgar la campera en el perchero porque la verdad no tengo ganas de que forme parte de la ropa de trabajo, dado que ya tengo más ropa de trabajo que para salir. Bueno, vamos a ver el ángulo de afilado. Bueno, no me quiero adelantar a las pruebas, pero aparentemente la tenaza cortará. A ver si encuentro un par de cositas como para hacer la prueba. En este taller hay tornillos, lo que no hay nunca son clavos. Los clavos que compro son para el tablero y generalmente son grandes. Tengo un tarrito con clavos, pero encontrarlo es medio complicado. Bueno, a ver, acá parece que... Bueno, acá tengo algunos. Y algunos materiales blandos también. Vamos a empezar con una obviedad, que sería cortar un cable. Bueno, en su gran mayoría corta. Está muy castigada, pero corta. Vamos a ver el precinto. ¡Ay! Bueno. Lo ideal sería conseguir un pedacito de alambre, pero... A ver si acá tengo un pedacito de
pedacito de portante de los cables coaxil que utiliza Cablevisión, Multicanal, Telecentro, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es alambre. Este alambre es muy útil para cualquier cosa. Lo corto. Bueno, los materiales blandos los corta bien, relativamente bien, para los años que tiene. Vamos a empezar con un clavo chiquito. Ahí ponemos la cámara lenta. Corta. No salió expulsado, pero lo corta. Lo corta. Vamos a un poquito más grueso. El remache. Lo corta. Un poquito de fuerza. Lo corta. Bueno, un clavo más machazo. Lo corta. Esto no es para burlarme de nadie, es simplemente porque me di cuenta que había mostrado una tenaza que es bastante importante en mi historia y bueno, circunstancialmente desafilada. Corta. Material blando nuevamente. Corta. El alambre del portante. Lo corta. Clavo. Bueno, antes de ir al grueso tendría que haber ido a este. Intermedio. Corta. Bueno. Fue una afiladita así, tocándola con la moladora apenas. Esta tenaza tiene juego por todos lados. Es muy antigua. Labura conmigo siempre, en cualquier cosa. Y nada. Quería que vean que afilando tengo algo de experiencia. Bueno. Les mando un saludo. Ahora sí, me voy para mi casa. Tenaza antigua, tenaza de las viejas. Estaría bueno encontrar un pedacito de papel. Ya sería muy ambicioso, a ver. Ah, sí, sería muy ambicioso pretender que lo corte. No, para esto todavía no llegamos. Pero materiales blandos, corta. Clavo, corta, sin hacer fuerza. A este ya no le veo a este paciencia para que corte. Terrible clavo igual, Bueno, gente, ahora sí, ya me voy para casa tranquilo. Les mando un saludo y nos vemos.